Hola, bendiciones. El día de hoy les voy a estar hablando sobre las 70 semanas de Daniel, que nos habla del libro de Daniel. Muchos pastores no tocan estos temas últimamente, lo que son los temas proféticos, lo que nos habla el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel, que son esos dos libros, van de la mano. Si uno quiere entender las profecías bíblicas, uno tiene que estudiar esos dos libros porque van juntos. Les voy a explicar lo que nos quiere decir en las 70 semanas de Daniel, ya que son pocos los pastores que hablan de estos temas y muchas veces las prédicas son largas, no entendemos. Entonces quiero darles un video breve en los cuales les voy a explicar brevemente y fácil este capítulo de Daniel, en el que podemos encontrar esto, qué significa, las líneas del tiempo con las que nos está hablando y cómo saber de que estamos muy cerca a lo que es la segunda venida de Cristo y antes de eso que se instale el anticristo en la tierra. Entonces les voy a dar esta pequeña enseñanza solo para que aprendamos y que seamos sabios a poder discernir los tiempos en los que estamos viviendo. Y nos vamos al libro de Daniel, en el capítulo 9, en el versículo 20, pero sobre todo en el versículo 24, que eso es donde más nos interesa, que habla de las 70 semanas de Daniel. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué cosas? Terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Dice el versículo 25: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y bien, aquí no estamos hablando 7 semanas de días, como normalmente nosotros lo tenemos, ¿verdad? Que son 7 días en una semana. Estamos hablando en el versículo, en Levíticos, que nos vamos para allá. En Levíticos nos habla de en Levíticos, 25, nos habla del año de reposo de la tierra y el año del jubileo. Entonces dice que contarás 7 semanas de año, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de año vendrán a serte 49 años. O sea, lo que nos está diciendo que son 7 semanas de años. O sea, si en Daniel nos dice que son 7 semanas. Bueno, déjeme que me regrese a Daniel. Entonces lo subrayé para que entendamos. Dice que desde la salida de la orden para edificar Jerusalén habrán 7 semanas. Como leímos en el libro de Levítico, son 7 por 7, porque son 7 años. Una semana es 7 años. Entonces aquí dice 7 semanas y 72 semanas. Lo tenemos aquí. 7 semanas por 7 da 49 y 7 por 62 semanas da 434. ¿Desde cuándo dice? Desde la salida de la orden para restaurar y edificar el Jerusalén. ¿Quién dio esa salida? ¿Desde cuándo se dio esa salida para tomarlo en el tiempo? Esta es una de las profecías más exactas que tiene la Biblia. La orden la dio el rey Artajerjes a Nehemías en el libro de Nehemías 6:15. En el libro de Nehemías, como les dije, 6:15, ahí todos no sabemos de esa historia porque muchos pastores han predicado de eso, que Nehemías era el copero del rey y él andaba cabizbajo, el rey le preguntó qué le pasaba. Entonces Nehemías dijo que estaba triste porque la ciudad de él estaba sin los muros. Entonces el rey Artajerjes le dio autorización a Nehemías para que saliera a reconstruir los muros de la ciudad de Nehemías. Se fue con los permisos, se fue con las personas. Entonces eso fue en el libro de Nehemías 6:15, dice que fue en el año 20 del rey Artajerjes. El rey Artajerjes comenzó a reinar en el año 4. Ustedes lo buscan en la historia en Wikipedia, cuando empezó a reinar el rey Artajerjes del imperio medo-persa. Él empezó a reinar en el 465. El libro de Nehemías nos dice que en el año 20 de su reinado,
dejó ir a Nehemías. O sea que en el año 445. Ese año lo vamos a tomar como punto de partida que nos habla los 70 semanas, que ahí empieza. Desde el año 445 en el que fue a Nehemías a construir, a restaurar los muros de la ciudad, hasta, como decía, vamos a seguir leyendo en el libro de Daniel. Bueno, y dice, aquí lo subrayé, 7 semanas. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, que está acá, y 62 semanas, que lo tenemos aquí. Entonces, como leímos en el Levítico, son semanas de años, 7 semanas de años. Son 7 por 7, 49. Y dice 7 por 62 semanas son 434. 49 más 434 nos da 483 años. 7 semanas más 62 semanas nos habla 69 semanas. ¿Cómo se llama el capítulo de Daniel? Las 70 semanas de Daniel. Por lo tanto, nos está diciendo que esto que nos está diciendo va a pasar en esas 69 semanas y que todavía falta una que todavía no ha pasado. ¿Qué va a pasar en esas 69 semanas? Aquí lo dice. Dice que entiende que desde que se dio la orden para restaurar Jerusalén, como les dije, la orden se le dio a Nehemías en el, ¿qué año? 445. Entonces hice este mapita. El 516 fue la reconstrucción del templo por Zorobabel. Acuérdense que el rey que dejó ir a Zorobabel con parte de lo que se habían robado los babilonios fue el rey Ciro. Dejó ir a Zorobabel con parte de los judíos cuando acabaron los 70 años de cautiverio. Y todos estos años, del 516 al 545, la ciudad, el templo ya estaba reconstruido, pero el muro aún no. Por eso es que Nehemías estaba triste. Artajerjes dejó ir a Nehemías en el 445. Entonces nos está diciendo que desde la reconstrucción de la ciudad hasta la muerte del Mesías, príncipe, aquí está, perdón, lo vamos a leer de aquí. Desde la orden habrán 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Los que hemos leído Nehemías, sabemos que dice que las personas estaban, los judíos, los hebreos estaban con una pala una mano en la pala y la otra mano con una espada, porque ese muro se construyó en tiempos angustiosos porque no querían que Jerusalén se protegiera por esos muros, las ciudades vecinas. Entonces dice que después de las 72 semanas, o sea, después de los 434 años, dice, o sea, de aquí a aquí, dice, después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que de aquí hasta aquí van a pasar 483 años o 69 semanas. Y dice que van a dar muerte al Mesías. Y también nos dice que ha de venir a destruir la ciudad y el santuario, y el pueblo de un príncipe ha de venir a destruir. Sabemos que, vamos a ponerlo por aquí, este es en el año 70 después de Cristo. El general Tito Vespasiano, de Roma, destruyó el templo. Y de aquí, del 70 hasta acá, los judíos no tienen templo. Entonces nos está diciendo que de aquí a acá 483 años y van a dar muerte al Mesías. Entonces, del 445 antes de Cristo
hasta el 33 después de Cristo suman 478 años. 478 años. Y ustedes me dicen, no, pero la profecía dice que son 483 años. O sea que no es precisa la profecía. Sí, es precisa, pero el problema es de que nos estamos rigiendo nosotros por el calendario gregoriano. Y saben que estas profecías se rigen por el calendario hebreo, no por nuestro calendario. Puede ser que 483 años para nuestro calendario no es lo mismo que. ¿Por qué? Entonces, en realidad aquí serían 478. Tenemos que restarle un año porque sabemos que el año 0 nunca existió. Se pasó del -1 al 1. Entonces aquí se pierde un año. Entonces son 478 menos 470. Quedarían en 77 porque es -1. Entonces quedaría 467. Ahora ustedes me dicen, la profecía dice que es 483 años. Y aquí me estás diciendo que son 477. ¿Dónde están esos años? Y fácil, la profecía dice 483 años desde que se construyó la ciudad hasta la muerte del Mesías príncipe. 483. Ya hicimos la suma en el calendario de nosotros y vemos que queda, bueno, le restamos el 1 a 478 porque no hay año 0, entonces nos quedan 477. Pero del 477 al 483 hay 6 años de diferencia. ¿Qué pasó con esos 6 años? Si no, no pega esa profecía y es una de las profecías más exactas. Nos vamos aquí. Vamos a agarrar estos 477 años y los vamos a multiplicar por 360. ¿Por qué por 360? El calendario judío es de 360 días, no es de 365. Esta profecía está hablando del calendario judío, no del calendario gregoriano. Entonces, si multiplicamos 477 años por 360 días, o sea, ¿cuántos días hubieron en 477 años? Hubieron 171.720 días. 477 años, si el año es de 365, ¿cuántos días hubieron? 174.105. Lo restamos esos dos y nos da 2.385. Ahora esos 2.385 lo dividimos entre 360, que es que lo que queremos ver cuántos años, dividirlo entre los años que es el calendario judío y nos da 6 años. O sea que del 467 años del calendario judío al 477 años de nuestro calendario hay 6 años de diferencia. Claro, porque uno tiene menos días y otro más. Obviamente va a haber esto de diferencia. En tantos años hay 6 años. Entonces este 6, si usted lo suma aquí, podemos ver que 477 más 6 nos da a 483 años. Entonces, esta profecía es exacta. Nos está diciendo que tiene que pasar 483 años desde la restauración del muro hasta la muerte del Mesías. Nos las dice esta profecía aquí: 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar el muro y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Entonces podemos ver que esta profecía se cumplió a su cabalidad. Claro, mucha gente no la conoce así por eso mismo, porque empiezan a hacer los cálculos con los días de 365 días y así no va a pegar nunca. Se acerca, se asemeja y uno puede decir por las variaciones de los calendarios. Ya sabemos que ahorita estamos usando el calendario gregoriano, que lo instaló el Papa Gregorio, que es el calendario más exacto y es un calendario solar. Los judíos, los hebreos, usaban el calendario lunisolar, que la luna determinaba los días del mes y el sol determinaba el año. Entonces el calendario de ellos es diferente. Entonces muchas personas no les pega esta profecía por eso mismo. Lo están calculando con 365 años. 365 días, lo cual no es. Pero sabemos que a eso se refiere. Ahora, la otra parte dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Por otra semana. ¿Cuánto? Aquí está. Otra semana de años.
o sea, 7 años. Una semana, 7 años. Recuerden el libro de Levíticos que leímos. Pasaron 69 semanas de 483 años. Pasaron una semana de 7 años, es la que falta todavía para que se cumpla las 70 semanas de Daniel o los 490 años. Entonces está diciendo, sigamos leyendo. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ok. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? Esto aquí es donde entra el anticristo, que va a venir a poner paz sobre Israel y las naciones árabes por una semana o 7 años. Y nos dice que a la mitad de la semana, o sea, vamos aquí, pongámosle que empiezan las 70 semanas de Daniel. Entonces dice que aquí son 7 años. Y nos está diciendo que a la mitad de la semana, o sea, a la mitad de 7 son 3.5 años. Aquí va a instalar un acuerdo de paz. Acuerdo de paz del anticristo. Y dice, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana cesará el sacrificio de la ofrenda. Esto es importante. Leemos el sacrificio y la ofrenda. Para esto, para que aquí cese el sacrificio y la ofrenda. ¿Dónde es que se hace un sacrificio y una ofrenda? En el templo de Jerusalén. Como les dije, los judíos no tienen templo desde el año 70, en el que el general Tito Vespasiano lo destruyó, que Jesús la profetizó eso, que iba a pasar eso, y podemos ver que está en esa profecía de Daniel 9. Entonces, si está hablando de un templo, ¿qué onda? ¿Que va a profanar? ¿Que va a cesar los sacrificios si no hay? O sea que antes de que pase esto, el templo de Jerusalén tiene que ser reconstruido. ¿Cuándo va a ser? No sabemos. Me puse a investigar y dice que los judíos ya tienen todo para el templo. Solo necesitan que el templo esté. ¿Por qué el templo no está? Si sabemos el lugar donde está el templo está ocupado ahorita por los musulmanes. Ahí tienen la cúpula de la roca y la mezquita y una mezquita. Entonces ese es el lugar más sagrado para ellos porque supuestamente en ese lugar fue cuando Alá le entregó a Mahoma, o se llevó a Mahoma o le entregó los libros, no me recuerdo cuál fue. Pero ese es un lugar súper santo, es el segundo lugar más santo después de la gran mezquita que tienen ellos, ese es el segundo lugar más santo. Obviamente el conflicto que ha habido entre ellos, nunca van a permitir de que los judíos construyan ahí su templo, donde fue. Del templo de Jerusalén, lo único que quedó en pie fue el muro de los lamentos, que ese es el muro, creo que es el muro occidental del templo, que es ahí donde vemos a los judíos ortodoxos en los que van a orar y los vemos ahí con sus vestimentas y todo. Entonces dice que el anticristo va a venir y va a poner un tratado de paz. Me imagino yo, no sé, porque Dios tiene que hacer algo para que se construya el templo. No sé qué va a pasar, no creo que en ese tratado de paz algo tiene que pasar. O puede construirse a la par, no sé, no tenemos idea qué va a pasar, pero lo que sí sabemos es que el templo va a estar construido ahí. Y acuérdese que va a estar el acuerdo de paz. Dice que a la mitad de la semana, dice que va a cesar el sacrificio de la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones nos vendrá el desolador. Si nos vamos al libro de Daniel, en el libro de Daniel podemos ver que que habla de la abominación desoladora, que eso fue cuando Antíoco Epífanes, cuando estaba el imperio griego, Antíoco Epífanes era descendiente
de cuando murió Alejandro Magno, se los heredó a sus 4 generales y ellos se dividieron el reino. Entonces, el linaje de Antíoco estaba sobre la parte de Siria, la parte de Jerusalén y todo. Entonces, él cuando quiso helenizar al pueblo, el pueblo judío, lo que hizo es, que nos habla de la abominación desoladora, es entrar en el templo, en ese tiempo estaba el templo, entrar en el templo una estatua de Zeus y sacrificó un cerdo en el altar. Eso, ustedes saben que para los judíos un cerdo era abominable, todavía es abominable un cerdo, y más sacrificarlo en el altar, donde ellos sacrificaban animales santos, como era los terneros, las ovejas, pero un cerdo para ellos no. Entonces así habla la abominación desoladora. Aquí nos habla que va a venir el desolador, que es que el anticristo se va a sentar en el templo y va a proclamarse el Mesías, el tan esperado Mesías para los judíos. Ustedes saben que para los judíos Jesús no fue un profeta más, no lo consideran como el Hijo de Dios. Ellos están esperando la venida de Dios, su primera venida, cuando nosotros sabemos que Él ya estuvo aquí y que más bien ahorita viene en su segunda venida. Y ellos van a confundirse y van a creer muchos van a creer que el anticristo es el Mesías. Pero aquí, por eso dice la Biblia que mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Qué pasa? No leemos la Biblia y lastimosamente los pastores no están hablando de estos temas y mucha gente va a caer y va a creer en él. Si se levanta una persona que estamos tan acostumbrados a ver que los líderes religiosos hagan cosas tan malas que cuando se levanta alguien bueno lo idolatran. Eso pasa no nos vayamos tan lejos, con Nayib Bukele, un buen presidente, pero la gente lo tiene, sobre un pedestal, y la verdad que se lo merece porque ha sido. Pero así va a ser de fácil engañar a las personas, porque el anticristo va a hacer cosas, que van a hacer confundir a una de las personas que tienen conocimiento, pero como no leen la palabra y no escudriñan, no estudian, van a caer fácilmente. Y está más que claro, yo se los estoy explicando aquí, ustedes lo pueden leer después en sus casas, en Daniel 9. Y pueden ver todo lo que les expliqué, que está aquí claro, pues, que el anticristo va a venir a instalar una falsa paz de 7 años, y a la mitad de la semana va a hacer todo eso, se va a desenmascarar y va a mostrar realmente lo que él es, lo que el enemigo, porque Satanás va a tomar posesión de su vida, y de ahí en adelante la Biblia nos habla de 42 meses, por eso se acaba los 360 días del año, porque nos habla de 42 meses, que esos 42 meses o 3 años y medio, si ustedes lo sacan con 360 días, esos 42 meses, Satanás tiene carta abierta para hacer lo que él quiera en la tierra. Y va a haber mártires, van a haber personas que van a tener que defender su fe con acciones, porque antes de estos 7 años la iglesia tiene que ser arrebatada. La Biblia nos habla, muchas personas creen de que vamos a pasar por tribulaciones, de que vamos a pasar por la tribulación. Gente cree que vamos a pasar por una parte, por esos 3.5 años de paz, otros creen que vamos a ser arrebatados hasta el final, pero yo personalmente creo en el arrebatamiento antes de los 7 años y vamos a ser arrebatados. Yo lo creo porque Jesús, antes de mandar un juicio a la tierra, él siempre sacaba a sus escogidos. Podemos ver el ejemplo de Noé. Noé fue pregonero de justicia, dice en el Nuevo Testamento dice que Noé fue pregonero de justicia. Un pregonero es el que andaba con una campana diciéndole lo que el rey mandaba decir, o una persona importante, y él andaba pregonando. Esto se va a hacer ahora. Eso es pregonero. Noé predicó 100 años. ¿Y qué? Salvó a su familia en la barca. Y antes de mandar el juicio, lo salvó a ellos. Podemos ver a Lot, antes de Dios, antes de mandar el fuego a Sodoma y Gomorra, salvó a su familia. Entonces podemos ver que Dios siempre salva a sus escogidos. Y en Apocalipsis 3:10 está más que claro, que dice que, se lo voy a leer.
en Apocalipsis 3:10, porque mucha gente cree que vamos a pasar por el arrebatamiento. Y Apocalipsis 3:10 dice, por tanto, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre toda, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. O sea, nos está diciendo el Señor que Él nos va a guardar de esa hora. Se lo está diciendo al mensaje a la iglesia de la Odisea, que es la iglesia tibia, que es la iglesia que está ahorita aconteciendo. Nosotros somos la iglesia de la Odisea, que es la iglesia tibia comparado a los cristianos de antes. Aquí el cristiano más ungido es tibio comparado a esas personas que morían y sin negar su fe. Entonces, Dios nos está haciendo claro que Dios va a arrebatar a su iglesia. Y nosotros tenemos que estar preparados porque no todos se van a ir en el arrebatamiento. Gente que creía que era salva se va a quedar. Gente que iba a la iglesia, pero su estilo de vida se comportaba totalmente diferente a lo que predicaba o lo que hablaba, o lo que leía o lo que estudiaba o a lo que lo inculcaron, se va a quedar. Y van a tener que demostrar que de verdadmente son seguidores de Cristo, siendo mártires, padeciendo persecución. Ya no va a ser tan fácil como ahora, como la tenemos nosotros ahora, que podemos arrepentirnos de nuestro corazón, clamar al Señor y sabemos que Él va a estar ahí. Pero en este momento de tribulación, en estos 7 años que va a haber un caos que dice la Biblia que nunca en la vida ha habido en la tierra. O sea, si ustedes se imaginan, lo más feo que ha habido en la guerra son la Segunda Guerra Mundial, las pandemias, o sea, cosas horribles, pero nos está diciendo que nunca en la vida ha habido lo que va a haber en ese tiempo. Entonces, y la gracia de Dios se va a haber acabado en ese momento. No va a ser tan fácil solo de orar y Señor, te entrego mi vida y llévame. No, vas a tener que demostrar que con tus acciones que de verdad estás del lado de Dios y no del lado del enemigo. Entonces, esta es la palabra que yo le traía y espero que hayamos entendido. Cuando nos hablen ya de las 70 semanas de Daniel, ya podamos decir, sí, yo ya sé, ya conozco qué es eso, o sea, más que claro. Y que ya pasaron 69 semanas y las 70 semanas es la que está a punto de acontecer, que es cuando venga el anticristo. Bendiciones.